Muy bien, pues buenas noches a todos y bienvenidos a una sesión más de nuestro lunes de Journal Club. Y el día de hoy pues vamos a presentar un tema bastante común, probablemente a la complicación más frecuente a la que nosotros nos enfrentamos en el posoperatorio de cirugía cardíaca y que, bueno, pues al final del día puede repercutir de una manera significativa en la mortalidad, en la parte de estancia hospitalaria, por supuesto, una repercusión muy directa en la parte económica y que bueno, que al final del día puede incluso comprometer la vida del paciente. Me da mucho gusto el día de hoy presentarles a la doctora Ilse Romero. Ella es intensivista cardiovascular, egresada del Hospital Infantil de México. Ilse, bueno, junto con sus compañeras hicimos un gran grupo y bueno, pues sobre todo sabes que te apreciamos muchísimo y que me da en lo personal muchísimo gusto que después de mucho planearlo, hoy ya puedes estar aquí con nosotros. Ilse, la palabra es tuya, bienvenida. Muchas gracias por tu presentación del día de hoy y adelante. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por la presentación al doctor Charlie. Bueno, hoy vamos a ver un tema que me parece sumamente importante, es la sepsis en el posoperatorio de pacientes con cardiopatías congénitas. A manera de introducción, pues la incidencia global es de 2.5 o 4.7 descrito en la literatura, pero hay que tomar en cuenta que esto es en países desarrollados. Los más frecuentes de las infecciones de este 4.7% que se describe, pues el 18% son en el sitio quirúrgico, de 1 a 7% de infecciones de vías urinarias, y aquí la neumonía va desde un 11.5 a un 60%. Y esto considerando sobre todo pues en donde sea el centro donde lo leamos. Pero hay otras infecciones también como las asociadas a catéter, que estas se han visto se desarrollan pues después de los 5 o 7 días de colocación del mismo, así como las múltiples transfusiones o la transfusión masiva. Pero está hablando obviamente solo de proceso infeccioso bacteriano, pero recordemos que no solamente estamos expuestos a estos durante un procedimiento quirúrgico y estancia en terapia intensiva, sino también estamos expuestos a infecciones virales y fúngicas que poco sabemos acerca de ello. ¿Por qué es importante este tema? Y sobre todo, pues, ¿qué población nos compete a nosotros, no? ¿Por qué estamos tan predispuestos a este tema? Pues porque nos enfrentamos a una población de riesgo donde están en bajo peso, son menores de 12 meses y algunos de ellos, aparte de que son cardiopatas, tienen inmunodeficiencias, como en el caso de la deleción 22q11, y que además sabemos que la bomba de circulación extracorpórea puede producir linfopenia de células B. Pero otros factores que no tomamos a veces en cuenta, quise poner este factor de riesgo de una asociación, es la duración de la intubación. A más de 5 días tenemos un factor de riesgo para que se produzca más sepsis en los pacientes, y la necesidad de reintubación, si vemos, es 11 veces más un factor de riesgo para desarrollar sepsis en estos pacientes, y considerando pues que muchos de nuestros pacientes salen intubados y se hace extubación electiva o no electiva en el postquirúrgico inmediato, ¿no? Que esto podría ser algo condicionante. Ahora, hablando en general, ¿qué tan frecuente es que yo tenga fiebre? Porque una de las, aquí de las variables es que a qué yo le llamo sepsis, ¿no? Y nosotros nos preocupamos, claro, como todos, porque si presenta fiebre en el paciente en el postquirúrgico, pues empezamos a tomar en cuenta que hay muchos factores que lo predisponen, pero que también hay que buscar la etiología de la fiebre. Y justo este estudio me parece importante porque es un estudio realizado en México, es en el siglo XXI, y ellos midieron cuál era la frecuencia de la fiebre en el postquirúrgico de estos pacientes con correcciones de cardiopatías congénitas. Fue un caso y controles de un año de experiencia en este centro, más o menos incluyeron 110 pacientes, todos menores de 9 años, y que habían tenido un pico febril de 38 grados en las primeras 24 horas del postquirúrgico. ¿Qué tan frecuente fue? Pues hasta un 46%, pero esto se extiende o se incrementa la frecuencia hasta un 72% si hacemos el corte hasta los 6 días, ¿no? Del postquirúrgico. Entonces, de incidencia global fue el 46%. Y de este 46, la mitad la presentan en las primeras 24 horas. Incluso en el estudio refiere que un cuarto,
sea, de los pacientes, el 25% presenta fiebre en las primeras 6 horas del postquirúrgico. Y que lo importante aquí es que la media de duración de un 70% solo son 48, es decir, de 48 horas, es decir, que el 30% solamente es el que persiste con fiebre. Y ellos qué, digamos, factores encontraron como que fueron de medidas de asociación para que presentaran fiebre en el postquirúrgico. Una de ellas fue el tipo de cirugía cardíaca. Vieron que todos los pacientes con cirugía extracardíaca presentaban mayor fiebre. El tiempo de intervención, el tiempo de duración de exposición quirúrgica, no solamente el de circulación extracorpórea, sino propiamente el de la duración, también se vio como un factor de riesgo, así como el pinzamiento aórtico y la hipotermia. Pero pues aquí hay que ponderar que también esto tiene que ver con la respuesta inmunológica y los radicales libres que se forman. Pero bueno, ¿qué tan frecuente es? Es decir, ya tuve fiebre y qué si vemos en esta 56-26 tuvieron sepsis, pero en el control donde habían tenido fiebre también y que aparentemente no tenían sepsis, también la 50% presentó sepsis, ¿no? Que no era lo esperado. Lo que sí es que, pues en los dos, la presencia de sepsis, pues prolongó lo que ya sabíamos, ¿no? Los días de hospitalización y el total de días en estancia hospitalaria intensiva. Ellos concluyen como que si presentas fiebres tiene 24 veces más de posibilidades de proceso infeccioso. Sin embargo, pues si solo tomáramos en cuenta con los números, que es un volado, no sabemos si vamos a tener sepsis o no. ¿Y por qué nos preocupa tanto la fiebre, no? O la sepsis como tal. ¿Sí está corriendo la presentación? Sí, sí la estamos viendo. No. Sí la vemos, Silsa. Perdón, hay un error técnico. Bueno, les quise poner este artículo que se trata de un estudio que evalúan a los 4.5 años posteriores a una intervención quirúrgica en pacientes posoperados de cirugía cardíaca, cuántos de ellos que tuvieron sepsis, obviamente, cuántos de ellos tenían alteraciones en el proceso, pues, de crecimiento o más bien de desarrollo de neurocognitivo, ¿no? Hacen un ítem tanto de secuencia, más bien de valoración verbal, de IQ en general, y ellos lo ponen como desarrollo global. Aquí incluyeron más o menos a 502 pacientes, que es una buena cantidad, que fue en Canadá este estudio y fue un seguimiento de 1996 al 2009, y todos los pacientes eran menores de 6 semanas, todos sometidos a cirugía cardíaca, y el seguimiento aproximado fue de 4.5 años después. Les decía yo que evaluaban la inteligencia verbal, el rendimiento escolar y la escala de inteligencia, y ellos tomaron como sepsis el que hayan tenido un hemocultivo positivo, aparte de datos clínicos. Esta tabla que les pongo es una de regresión lineal de las variables, y en las diferentes columnas, este es la de inteligencia global, este es el de IQ o de coeficiente intelectual, y este es el de verbal. Aquí lo que llama la atención y lo que quiero pues hacerles hincapié es que el IQ medio de todos estos pacientes con o sin sepsis fue más o menos 84. La sepsis y la mortalidad pues andan alrededor del 19, que si comentamos, como previamente les dije, la incidencia global reportada es de 4, entonces aquí pues no estamos tan distintos aquí en México, ¿no? Aunque aquí en nuestro país pues dolorosamente aún no estamos tan desarrollados y puede llegar esto hasta un 46%, o sea, prácticamente un volado. Pero volviendo a esta tabla, lo que les quiero enseñar es que puedo tener yo predisposición, es decir, si yo tengo una alteración de los cromosomas o tengo alguna genopatía, pues obviamente voy a tener una alteración pues en el IQ y en general en el neurodesarrollo, pero sin embargo,
si ven tanto sepsis como las fisiologías de ventrículo único y las crisis convulsivas más o menos están en el rango similar, es decir, la asociación entre que yo tenga sepsis y tengo un retraso en el neurodesarrollo es tan importante como que yo convulsione. Y entonces aquí nos preguntamos por qué cuando hacen sepsis o se documenta fiebre nos alarmamos tanto, ¿no? Entonces, cuando vemos que convulsiona un niño, pues en el posquirúrgico todos corren, le hablamos a neuro y ya estamos pensando que si se infartó, que si la bomba, que si no sé qué, pues lo mismo deberíamos de hacer si tienen sepsis, porque tienen el mismo rango, pues digamos que de relación. Entonces, desafortunadamente nosotros en terapia intensiva nos toca ver pues lo inmediato, ¿no? Lo que ya sabemos, la mortalidad, la morbilidad, pero este seguimiento estaría increíble también que lo siguiéramos nosotros en nuestros centros y ver qué tanto de estos pacientes que tuvieron sepsis pues se ven afectados en el neurodesarrollo. De forma global, los pacientes que tuvieron sepsis, el coeficiente intelectual fue de 70 puntos, al menos 15 puntos menos respecto al promedio. Entonces, no es tan poquito lo que pierden durante estos eventos de sepsis y que les digo, es sinónimo o es similar a que hayan convulsionado en el posquirúrgico. Entonces, bueno, ya sospeché sepsis, ya me alarmé, ya corrí para todos lados, entonces, ¿qué herramientas tengo para yo documentar que sí tengo sepsis, no? Que estos son los artículos que les mandé y que era el tema de esta plática, de esta charla, pero que quería hacer una breve introducción de por qué para nosotros es tan importante si es el pan pan nuestro de cada día de los intensivistas, ¿no? Entonces, bueno, el primer artículo habla de la procalcitonina como un predictor de infección en cirugías. Este es un estudio que hicieron en el 2021 en el Hospital de Texas, pero que incluyeron no solamente pacientes con cardiopatía, sino hicieron hacer un estudio comparativo con pacientes también con cirugía mayor como la de neurocirugía y por el tiempo de exposición también, ¿no? Que tienen. Entonces lo que ellos hicieron es tomar procalcitonina 24 horas previas al procedimiento quirúrgico y tomar también a las 24 y a las 48 horas postquirúrgicas. Para ellos el concepto de sepsis fue una fiebre mayor a 100 grados Fahrenheit, que correspondería a 38 grados Celsius para nosotros, y que tengan datos o clínicos de mala perfusión o que tengan anormalidad en los laboratorios. Ellos ponían leucopenia menor de 4,000 o leucocitosis mayor de 15,000. Y lo que incluyeron fueron 26 pacientes de neurocirugía y 15 pacientes de cardiocirugía, dando un total de 41 y hacen la evaluación del pre y del post quirúrgico, tanto de conteo de células de leucocitos, de neutrófilos, de linfocitos, de las células, pues digamos, de bandas sí, las células en banda y la procalcitonina. Pues en nuestro tema, obviamente el cardíaco, lo que vemos es que aún así, en el posoperatorio, en las 24 a 48 horas, la procalcitonina en pacientes se eleva hasta 1,2 y que aunque sea una cirugía cardíaca y que pueda tener mucha respuesta inflamatoria, en teoría no deberíamos de tener PCTs tan altas. Y lo que muestra también una diferencia significativa, pues es la disminución del conteo de linfocitos, pero pues esta, como ya bien comentamos, puede ser efecto de la circulación extracorpórea y también el incremento de los neutrófilos, pues una respuesta inflamatoria que ya se monta, ¿no? Acuérdense que, pues aquí la respuesta inflamatoria no solamente es que sea una cirugía mayor, sino es el contacto con las superficies inertes. Ahora, también hice una comparación que me parece pues algo notable también porque valoraron si yo le pongo esteroide o no le pongo esteroide a estos pacientes, si tienen alguna repercusión. Recordemos que lo usamos como antiinflamatorio y que durante el transquirúrgico generalmente se administra dosis de metilprednisolona. Entonces quisieron ver si había una diferencia real entre los niveles de procalcitonina, si le pongo o no le pongo esteroide. Y en realidad la reducción en el pre, pues prácticamente está a la mitad, pero si vemos ninguna P significativa, es decir, que no importa si le puse o no le puse esteroide. Para ya este estudio, lo importante es que el corte de la PCT fue aproximadamente de 2 para todos. Ellos lo ponen como una PCT positiva
Y incluso en estos pacientes, 3 de ellos fueron los que resultaron ya con sepsis, pero con un hemocultivo documentado, además de las características clínicas. Entonces, estos flechitas que les remarco fueron los pacientes que presentaron una sepsis confirmada. Sin embargo, aún hay estos pacientes que se salen de esta corte de PCTD2, pero que no se pudo documentar un aislamiento. Eso, no obstante, no quisiera decir que no tuvieran sepsis, ¿no? Sino simplemente no cumplieron. Pero bueno, el corte sigue siendo de 2 nanogramos por mililitro. Ahora, este otro artículo, que es ver si la procalcitonina pues nos sirve como una herramienta diagnóstica en el postquirúrgico inmediato, se hizo en China en el 2017 en Pekín, y fueron aproximadamente 238 pacientes, donde incluían pacientes de 3 meses que todos fueron sometidos a bomba de circulación extracorpórea. Aquí sí tenían unos criterios de exclusión un poco más, digamos, estrechos. Ellos tomaron una PCT inicial previo al procedimiento, y si era mayor a 0.5 se descartaban, o si habían tenido temperaturas de 37.5 o leucocitosis o leucopenias, pues también se descartaban. Entonces, digamos que era un poco más controlado el estudio, porque recordemos que también si tiene más de 5 días de hospitalizado ya sea en cualquier hospital, no solamente en el área de terapia intensiva, pues esto incrementa la posibilidad de tener una sepsis temprana, ¿no? Y también en este estudio lo importante es que todos los días tomaron laboratorios tanto de conteo celular, como sea de leucos, como de PCRs y procalcitoninas, que es lo más importante. Para ellos el dato de infección, pues eran unos datos clínicos de neumonía que hubieran tenido un pico febril de 38, más de 12,000 leucos en el conteo celular, o que tuvieran infiltrados en el control radiográfico respecto al previo que no tuvieran. Y la incidencia global de infecciones más o menos es del 18.9. Nuevamente vemos que pues es mayor a lo que según tenemos reportado. Entonces, en esta tabla, a su mano, pues digamos izquierda, ponen el grupo comparativo de los que tuvieron infección versus el que no tuvieron infección. En realidad describen todas las cardiopatías, el tiempo de circulación y algunos otros factores como vasoactivos, la creatinina, pero lo que tuvo repercusión prácticamente solo fue en los días de estancia y en la mortalidad. Si lo ponemos así en números, pues suena muy poquito, ¿no? O sea, 1 se murió que estaba infectado y 0 de los que no esté infectado, pero si lo traspolamos a otro estudio que tuviera que tiene validez externa, pues entonces el 50% tengo 2 veces más de fallecer si tengo sepsis que si no curso con sepsis en el postquirúrgico, y asimismo el 50% incrementa de los días de hospitalización. Y bueno, ahora, ¿qué hicieron con esta procalcitonina que midieron? Aquí lo importante es que la procalcitonina, como vemos en la parte superior, pues está modificada en los primeros 3 días. ¿Por qué? Por la respuesta inflamatoria, pero empieza a hacer pues un lavado, digámoslo de alguna manera, de esta procalcitonina, y lo importante aquí es ver que vaya disminuyendo de forma gradual. Si vemos en el primer apartado, tanto en el grupo de infectados como de no infectados, casi es una reducción al 50% para el día 2, y para el día 3 otro 50%. Esto corresponde también, yo creo que recordando que la vida media de la procalcitonina son 36 horas. A partir de aquí, todos los incrementos de procalcitonina arriba de 2 se consideran positivos. Incluso si ustedes ven, aún en pacientes posquirúrgicos sometidos a bomba con tiempos similares de pinzamiento y de circulación, los que no están infectados para el día 4 deben de tener niveles menores de 2 en general, ¿no? Y obviamente esto va a ir disminuyendo. Ya vamos a ver que también se hacen los cortes más estrechos, y que no solamente esto, sino si tomáramos seriados, hay que ver la variación que hace de un día a otro en porcentaje. El porcentaje de variación oscila más o menos en 0.7% a 0.8%, y los días que más tienen evidencia pues es a partir del 4 al 7.
Ahora, incluso ellos lo comparan contra, ya les decía yo, los leucos, contra la proteína C reactiva y en esta parte la procalcitonina. Aquí los pacientes que tuvieron sepsis están en línea continua y los que no tuvieron sepsis en línea discontinua. Y aquí podemos ver que prácticamente en el conteo celular, pues no hay una diferencia entre un grupo y otro, es decir, no los pudiéramos utilizar como para hacer una evaluación de quién sí tiene sepsis o quién no, y tampoco la proteína C reactiva, pero los que sí vemos un claro cambio es de la procalcitonina manteniéndose en concentraciones arriba de 2 cuando están infectados y pues prácticamente teniendo este lavado hasta 0 en el día 7, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa es de notar en estos pacientes? Sobre todo en la variación de esta comparación o de pacientes bajo el área de la curva, es que esta sensibilidad conforme van pasando los días aumenta. Si ustedes observan en esta tablita, incluso ponen PCR y leucos, cuánto tiene de sensibilidad y especificidad para yo diagnosticar un proceso infeccioso y cómo al pasar del tiempo la PCT se va haciendo más y más sensible y específica, incluso llega hasta un 89 y a un 81%, y cómo el corte va disminuyendo. A partir del cuarto día, todo lo que esté por arriba de 2 es significado de sepsis, ¿no? Incluso al día 7, más de 0.8 nanogramos por mililitro es ya un punto de corte importante, así como las variaciones que en promedio son de 0.7 a 0.9. Entonces, esto es de suma importancia y es por esto el tema, porque no nos chamaquien entonces con otros cortes por el parte de otros servicios de infectología de cuánto es la procalcitonina esperada a estas alturas. Entonces, cualquier procalcitonina arriba de 2 a partir del día 3 del posquirúrgico se considera positivo a un proceso infeccioso activo, independientemente de los síntomas o signos que tenga. Y también hay que ponderar que pues no es que sea al 100%, ¿no? Como vamos a ver, va mejorando con el tiempo, es decir, entre más días pasen, más sensible y más específica, que es lo que se denota aquí en esta grafiquita, la PCT y la variación entre un día y otro, pero eso no significa que el que no tenga una PCT positiva o que no esté arriba de 2, tampoco sea sugestivo de sepsis. Es decir, si tengo un rango intermedio, pero tengo datos clínicos, pues bueno, hay que ponderar la clínica siempre. Y la otra situación es de que, aún aunque no tenga clínica, pero tengo una PCT que se mantiene, por ejemplo, en 12, día 1, día 2, día 3, eso tampoco es una, digamos, evolución natural de la PCT, ¿no? Ahora, pues digamos que no tengo procalcitonina, que el niño acaba de salir, que me encuentro en un centro donde pues se descompuso las pruebas de procalcitonina. ¿Qué otro argumento yo tengo? Este es un estudio que se llama, es el protocolo ASIS y que es de mucho, digamos, pues valor para nosotros, aunque ese estudio se realizó en una población adulta, más o menos son 10,000 pacientes que se incluyeron. Las características de la población son muy particulares. En sí, la población está compuesta de insuficiencias cardíacas congestivas hasta un 33% y de arritmias cardíacas otro 33%. Si vemos aquí, nos llevamos más o menos ya un 65% de todos los pacientes sometidos a este estudio, sin considerar que pues más de la mitad eran hipertensos, ¿no? Y el otro porcentaje restante tenían desequilibrios hidroelectrolíticos, que pues más o menos se puede equiparar de alguna manera con nuestro paciente en el posquirúrgico. ¿Y qué hace este estudio? Pues compara las escalas del SOFA versus OASIS. Recordando que nosotros usamos estas escalas en terapia intensiva como escalas de mortalidad, tanto el Quick SOFA como el SOFA nos dan un porcentaje de mortalidad y nos hablan de disfunción por órganos o sistemas, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven, solamente a manera de recordatorio igualmente, pues tenemos varios ítems, ¿no? Tenemos tanto los signos clínicos como también muchos incluyen procesos de laboratorio, gasometrías como el déficit de base, la acidosis, los niveles de creatinina, de plaquetas, las bilirrubinas totales, el ALT, y que en ese momento, si ya acaba de salir el paciente o por algo se descompuso, pues tal vez no tenga todos estos ítems y me quede incompleto, ¿no? Pero bueno, y si yo les propongo pues este OASIS es porque de estos
30 criterios al menos se reducen a 10 y todos son datos clínicos, es decir, ellos toman en cuenta cuántos días o cuántas horas, perdón, están en estancia en el hospital, la edad menor de 24 años y obviamente pues los rangos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial media, la temperatura, el gasto urinario y si están ventilados o no y si fue una cirugía de urgencia o no. Si nosotros aplicáramos esto, ¿cuánto es el valor que yo espero? Si yo junto 20 puntos, pues tengo un porcentaje de más del 10% de mortalidad solo con este evaluación. Y estos pacientes están predispuestos a infecciones graves. Entonces, si yo tuviera un score de 20 en esta escala, debería de iniciar tratamiento antibiótico y obviamente para gérmenes, pues digamos que, o amplio espectro, ¿no? De antibiótico. Entonces, considerando, por ejemplo, un niño que tuviera 5 años y que sale en el postquirúrgico y tan solo está ventilado y no orina, está en una disfunción cardiovascular, pues fácilmente nos va a dar más de 20 puntos. El corte en realidad son 30, pero a partir de 20 ya se ve la modificación. En esta tablita igualmente hacen la comparación de 3 escalas, la de BASIS, la de SOFA y la de SAPS, que estas dos últimas pues incluyen, como les decía, valores de laboratorio, pero que tienen, o lo importante aquí es que las 3 nos sirven para valoración de mortalidad y también de cobertura antibiótica y que tienen poca variación entre una y otra. Obviamente el protocolo BASIS no es la mejor herramienta, ¿no? Pero ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una ventaja sobre las otras porque no necesitamos más que la valoración clínica o la sospecha clínica. Y si cumplo un protocolo de ASIS, o sea, tiene una puntuación positiva, tengo hasta un 1%, una vez más o 2 veces la mortalidad hospitalaria a los 28 días. Pero si vemos la sensibilidad desde el 55, que prácticamente es un volado, pero si no lo tengo es muy, muy probable que no tenga este proceso infeccioso asociado ni escalas de mortalidad. Ahora aquí lo ponen en comparación las 3 escalas y ponen el área bajo la curva de estas 3. Si vemos la sensibilidad y especificidad, la verdad que no varía mucho del SOFA y del OASIS. Aquí para para mortalidad hospitalaria, para el SOFA es 68% y para el OASIS 65% con buenos intervalos de confianza y para mortalidad en la UCI es 74 y 69. Si no tenemos otra herramienta, por alguna situación, creo que es una herramienta válida y que si no es la mejor, pues sí en un momento dado es la más factible. ¿Qué esquema antibiótico nos van a dar? Pues ya dependerá de las condiciones del paciente y obviamente del procedimiento o del proceso que se esté llevando a cabo. Es decir, si es un choque séptico, pues no vamos a darle un esquema corto, ¿no? O un esquema corto me refiero a que no haya una adecuada cobertura para tanto gram positivos como gram negativos. Y no obstante, pues si tal vez el paciente tenía síntomas clínicos, tendríamos PCTs positivas si lo hiciéramos como un estudio que sería increíble hacerlo en nuestros centros, pues también podremos evaluarlo de una forma más dinámica y digamos que más asertiva, ¿no? Pues prácticamente estos son los 2 artículos que les pasé para la revisión y quiero comentarles cuáles son mis conclusiones personales. Para mí, pues a partir de hoy, PROCA para todos, ¿no? Ojalá hubiera y estuviera excelente que, como les decía, se hiciera un estudio donde viéramos realmente la procalcitonina para nuestros pacientes y nuestra población, qué tanta utilidad y cuáles son los cortes. Indudablemente ya hay un estudio que nos dice que arriba de 2 a partir del tercer día es positivo sí o sí, pero sería interesantísimo ver cómo se comporta nuestra población, que indudablemente así tengamos 300 laboratorios, hay que ponderar los datos clínicos, si el niño tiene datos clínicos de sepsis y de mala perfusión, hay que cubrirlo de antibiótico, pero no por eso es un uso indiscriminado de antimicrobianos. Claro, de inicio temprano no voy a poner a pensar si le pongo Clinda o Amoxa, ¿no? Pero sí que el tratamiento empírico no es el ideal, el tratamiento ideal siempre es con metas y objetivos, ¿no? Entonces el tratamiento dirigido se va a funcionar finalmente con la toma de cultivos. ¿Y qué pasa si infecto no está convencido? Pues tengo 2 opciones, o le hablo de la PROCA si es que tengo, o lo convenzo con el protocolo ASIS, ¿no? Y prácticamente de mi parte sería todo. Les agradezco su atención y serán bienvenidas todos los comentarios, preguntas, cualquier situación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ilse. Bueno, pues creo que quedó muy claro que necesitamos estos pues marcadores a final del día para tomar decisiones justas y sobre todo en el momento preciso, ¿no? Creo que eso es muchas veces la incertidumbre del niño que sale de cirugía cardíaca y que saber, como bien lo decías, está infectado o no, esto es respuesta metabólica al trauma o no, porque todos sabemos que el inicio temprano del manejo antibiótico en el paciente pues posoperado en general es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, bueno, pues parece, la verdad es que un tema bastante enriquecedor y dejando claro muchos puntos fundamentales. Creo que también de las cosas que a veces cuestan trabajo es precisamente esto, ¿no? Del convencer a los grupos de infectología de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros estamos tratando de transmitirles. No sé si sean la mayoría de los centros, pero en nuestro caso, bueno, pues los antibióticos los autoriza Infecto y si Infecto no está de acuerdo, pues a veces nos cuesta trabajo. Entonces, pues me gustaría escuchar los comentarios. Hay muchos intensivistas y muchos centros que están aquí conectados, sobre todo para saber cuál es su experiencia y qué opinión tienen al respecto. Los intimidaste a todos. Así suele pasar, doctor. Bueno, el doctor Bolio te felicita, que los artículos súper buenos, María José Pagán de la misma manera súper bien, y bueno, tú les mandas saludos a todos. Pues, ¿qué opinan por ahí los intensivistas al respecto? Por ahí veo a tu compañera Cindy, por ahí veo al doctor Juan Carlos Iglesias, ¿qué opinan al respecto? Doctor Furby. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buena presentación, artículos buenos. El protocolo ASIS, un reto a fin de cuentas, la parte del empleo de las escalas siempre va a tener la desventaja de que muy pocas escalas pueden llegar a tener una sensibilidad y especificidad alta, ¿no? Pero en cuanto a pronóstico nos sirven mucho en los cuidados críticos, sobre todo para la parte de disfunción orgánica, que soy un fiel creyente que la terapia intensiva, parte del conocimiento y del entendimiento es entender las interacciones orgánicas. De forma particular, en nuestro centro, algo que nos ha servido muy bien y que nos orienta mucho es el estudio prequirúrgico de cada uno de los pacientes. Ya se tiene toda una conducta y una batería de estudios que se toman, dentro de las cuales se incluye procalcitonina y proteína C reactiva basal. De hecho, algunos pacientes con laboratorios que tú podrías decir, bueno, los leucos no están tan elevados, pero la diferencial no me acaba de gustar. Nos basamos en los reactantes de fase aguda para decir, ¿se opera o no se opera este pequeño? Porque sabemos que todo pequeño que entra inflamado puede tender a hiperinflamar con la circulación extracorpórea. La sepsis dentro del paciente posoperado de cardio se vuelve todo un reto, ¿no? El saber determinar en qué momento sí, en qué momento no. Normalmente esas 72 horas que, bueno, lo digo y esbozo una sonrisa porque siempre esas primeras 72 horas si algo se pone mal, es culpa de la bomba, ¿no? Es culpa de la bomba, es culpa de la bomba. Pero ¿qué pasa cuando la bomba ya se empieza a alejar y nos dice, ¿saben qué? Adiós, yo ya no soy, ¿no? Creo que el entendimiento o el concatenar la respuesta inflamatoria y el órgano objetivo de todo esto es el endotelio. Si nosotros acabamos de entender el endotelio y cómo se acaba de modificar lo que muy claramente expuso la doctora, estas curvas de depuración y de quién sube primero, la PCR, la PROCA, sabiendo que la PROCA también va a ser
un antecesor de esa respuesta a deficiencia de calcio, ¿no? Sabemos que se produce en el hígado y que se libera por esa deficiencia de calcio para liberar calcitonina y que haya más calcio en el organismo, y que en estados sépticos o postquirúrgicos de cardio, el consumo de calcio va a ser muy aumentado, y sabemos que la PCR se va a empezar también a liberar por el incremento de tejido tisular necrótico o esta parte isquémica que se torna necrótica. Entonces, creo que la procalcitonina es un valor muy importante para determinar si está séptico un paciente o no. Como bien lo hemos comentado y como se aclara, tiene que ser una valoración multimodal. Los biomarcadores son de muy buena utilidad. Los nuevos métodos moleculares, como todas las PCRs multiplex y todos los detección de PCR en crecimientos de hemocultivo de forma temprana, nos puede ayudar mucho a detectar de forma temprana microorganismos. Y pues bueno, como bien lo decía la doctora, el esquema antibiótico siempre tenemos que pensar en cubrir cocos gram positivos, negativos, y en ocasiones hasta los meticilinos resistentes, ¿no? Que son los que andan por ahí en la piel, y con tanta invasión que necesitamos en estos pacientes se vuelven muy necesarios. A fin de cuentas, hay poca, la sepsis todavía no se acaba de entender a cabalidad. Todavía no sabemos deslumbrar muy bien cuáles son los mecanismos moleculares que nos pueden ayudar o nos determinan esta respuesta, y creo que todavía en el cardiópata esto se potencia, y de hecho hay muy poco escrito, ¿no?, sobre guías de sepsis en pacientes cardiópatas. Se empiezan a salir artículos, pero bueno, muy buena ponencia, y esa es la colaboración. Gracias y saludos a todos. Gracias, Furby. Bueno, la doctora Luz Medina, bueno, pues ella precisamente trabaja en el centro médico. Te felicita, por supuesto, por su charla, y ellos ponen que nuestro centro trabaja en conjunto con Infecto y el manejo de antibióticos se hace en conjunto. Claro, después de invitarle un café a los infectólogos son difíciles de convencer, de acuerdo. Cada unidad tiene su biota y a base de eso es el esquema. Bonita presentación. Sí, pues yo creo que ese es el tema a veces difícil, ¿no? Que cuando tú estás convencido de que hay algo más y que te gustaría progresar a tu paciente y que quisieras que realmente te dieran el antibiótico, a veces eso es como la parte bonita o compleja, ¿no? Del convencimiento. Ilse, yo tengo una pregunta. O sea, obvio, creo que esto depende mucho del tipo del tipo de flora que tengamos en los hospitales, pero en su momento nosotros teníamos un índice de infecciones muy altas y se modificaron las dosis de profilaxis. ¿Hay algo al respecto o que a final de cuentas se estudie en el posoperatorio? O sea, pues hay algo acerca de la profilaxis que repercuta directamente en la sepsis en el posoperatorio, o definitivamente no hay mucho escrito al respecto. Dice que justo en uno de estos de los artículos mencionaba que sí, las 24 horas previas al ingreso al procedimiento quirúrgico se daba profilaxis antimicrobiana, pero sí no refieren con qué, y tampoco lo ponen como una variable de asociación, es decir, que el colocarle profilaxis antimicrobiana va a prevenir el proceso infeccioso previo. Lo que sí ellos marcan, pues, es que se haga la evaluación previa para descartar que no entre con un proceso infectológico activo, pero propiamente que esto limite, no. Y la otra situación es que incluso describen en esta serie que hasta un 46% en nuestro país, pues, o bueno, en países subdesarrollados, es la presentación de esta sepsis. O sea, prácticamente, como yo les decía, pues es un volado para nosotros, porque si bien penosamente todavía somos un país donde hay mucho recurso humano, pero no tenemos a veces los insumos, a veces pues todo lo que quisiéramos de metodología, de pruebas diagnósticas. Todavía tenemos esta, pues, no habituación o pues sí, no hábito a tener estos cuidados tanto en los niños que se van a casa o los que vienen de casa, y los protocolos no están bien establecidos, es decir, no tenemos un protocolo de ingreso para decir se va a operar, no se va a operar. Claro, se hace una valoración, pero idealmente tendríamos que tener parámetros bioquímicos que nos aseguraran que no está en un proceso infeccioso. Pero respecto a la profilaxis, sí no encontré digamos que una dosis o un fármaco como tal, pero sí
que 24 horas previas sí se administraba prácticamente en todos los pacientes la profilaxis, o previo a la cirugía o al procedimiento, el antimicrobiano de forma sistémica. De acuerdísimo. No, y también lo único que yo quisiera igual concluir es con lo que iniciaste, ¿no? Que realmente la repercusión que tiene la sepsis en la mortalidad, o sea, cuando bien lo decías, cuando un niño convulsiona, todo el mundo se pone de pestañas y hacemos todo y lo llevamos a una tomografía y entonces vemos y luego le hacemos una resonancia y luego vemos realmente cómo está pensando en esto, ¿no? Pero bueno, ya vimos que también la sepsis es un tema importante. Yo conocí la sepsis cuando era residente de pediatría y me gustaba mucho todo lo escrito, pero veo que, como lo decía Juan Carlos, todavía hay muchas cosas que descubrir. Pues no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta para Ilse. Muy bien, bueno, pues comentarles nada más que la próxima semana el doctor Oscar Gutiérrez desde Mérida nos va a presentar la sesión, ya les haré llegar los artículos. Ilse, pues nuevamente agradecerte, de verdad, ha sido una presentación bastante interesante, muy didáctica, concluyente y bueno, pues esperamos seguirte teniendo por aquí en estas sesiones. Ahí animas a Cindy y a Susi porque ellos nos faltan todavía por presentar por aquí. ¿Algo más con lo que quieras concluir, Ilse? No, nada más agradecerles el tiempo a cada uno de ustedes que se tomaron para estar en esta presentación y a usted por darme chance de presentar este tema que para mí es apasionante como para todos los intensivistas, ¿no? Les agradezco por su atención y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y buena noche. Gracias, Ilse. Pues que todos tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.